Bueno chicos, retomamos un poquitito donde habíamos dejado. Habíamos hablado un poco del enfoque etnográfico, la etnografía, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la investigación-acción. ¿Sí? La investigación-acción viene de una tradición un poco más relacionada con lo que tiene que ver con las pedagogías críticas, también con algún poco del neomarxismo y con algún otro de esa índole de filosofías postmodernas. De hecho, investigación-acción, cuando gusten psicología social, le van a decir que la investigación-acción es el método de la psicología social por defecto. Básicamente, el tema de la investigación-acción es que trata de transformar una realidad, de cambiar una realidad, no solamente de comprenderla. Entonces, todas estas, o sea, si ustedes leen revistas de investigación cualitativa, van a ver que hablan mucho de esto, es como lo que más se está utilizando, porque se utiliza sobre todo cuando vos tenés un plan, un proyecto, ya seas una organización gubernamental o una no gubernamental, vos por ahí vas a un territorio, qué sé yo, a una villa y de hecho aunque desde la iglesia misma vas y decís, bueno, quiero hacer un comedor acá, entonces eso, y después escribís algo al respecto y decís, bueno, esto es investigación-acción en ese punto. Justamente aborda el análisis de los problemas sociales en y con la comunidad, ¿sí? Por eso se dice que es participativa, esto que decíamos antes, de que tiene que ver con un poco con el, bueno, lo vamos a ver más adelante, con el compromiso de parte del investigador, justamente. El tema es, ¿no?, para dónde cambiar la realidad social y cómo cambiarla, ¿no? Transformadora, que la transformación sea positiva, ¿no? Cambiamos y decís, bueno, cambiamos para bien, cambiamos para mal, no importa eso, digamos, ese es el punto donde uno puede decir, bueno, pero ¿de dónde sacamos todo esto? Eso lo van a ver en psicología social también con necesidades sentidas, parecidas y todo lo demás. Obviamente es un modo de concientización social. La concientización social en este sentido tiene que ver con que si yo intervengo en la realidad para generar un cambio positivo y genero un conocimiento, de alguna manera lo que yo permito es tomar, o sea, deconstruir el lugar social que estoy ocupando, la situación social en la que estoy, y de esta manera cobrar conciencia, y se espera que esta conciencia social nos aumente la libertad, sea emancipadora en este caso. Y parte de un supuesto filosófico fundamental, que es este supuesto que la comunicación, la organización y la producción social están relacionados recursivamente y mediados socialmente. Esto tiene mucho que ver con un paradigma interpretativo de la realidad que es más principalmente ese modelo marxista, el post-marxismo, digamos, los neomarxistas, o la filosofía crítica, que tiene que ver, o sea, es como que comprenderlo bien toma muchos elementos que son digamos, de filosóficos, de ideas filosóficas, que no son objetivables porque es como una de las formas de entender la realidad social, y que son medios como un paradigma y un modelo del cual todos estos modelos de investigación-acción trabajan, que tiene que ver con el paradigma crítico, llamado paradigma crítico en términos generales. Pero bueno, estamos hablando, pero hay muchos conceptos que no son metodológicos, que están encerrados en la metodología, como que queda muy claro acá, ¿no? Entonces por ahí ustedes, si no los conocen, no pueden captar profundamente el sentido, ¿no? Pero la idea de producción social, ¿qué es la producción social? ¿Cómo se produce la sociedad? ¿Cómo se reproduce la sociedad? ¿Cuáles son los elementos, las técnicas, la superestructura, la infraestructura? ¿Cómo se determinan, cómo se multideterminan? Digamos, todo esto es más una cuestión de una postura, de una posición ideológica y filosófica respecto de la naturaleza de la realidad, que una cuestión metodológica. Me parece que es importante destacarlo, porque si no volvemos a una aproximación naif en última instancia, que es lo que todas estas estrategias cualitativas critican del positivismo más naif, más ingenuo, ¿no? Naif es ingenuo. Las características, obviamente, entonces la investigación no va a ser simplemente una cuestión de recolección de datos y análisis, sino va a ser un proceso social, y se va a relacionar la esfera del individuo con la esfera social.
Es participativa, como dijimos, porque uno se introduce en la comunidad, implica a las personas, y esto está relacionado con la necesidad del compromiso por parte del investigador. Es práctica y colaborativa, práctica en doble sentido, porque trata de solucionar un problema práctico real, además se reflexiona sobre estas prácticas para justamente modificarlas. Por esto, digamos, es crítica, constructiva, analítica. Acá una cosa interesante que cabe mencionar es que un error que es muy común que tengan los alumnos, sobre todo cuando quieren plantear algún tipo de investigación cualitativa con este tipo de investigación participativa, es que, en realidad la herramienta da un poco para confundirlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la pregunta de investigación y la construcción de la pregunta de investigación con el marco teórico, un problema de investigación es un problema de conocimiento. Eso es fundamental y eso tiene que quedar súper hiper claro. Es un problema de conocimiento. Ahora, esta investigación-acción, como hay algún tipo de plano, proyecto o de intervención en la realidad que va con la búsqueda de un cambio específico, muchas veces se plantea un problema para solucionar, no para responder. ¿Se entiende? Entonces es como, bueno, este es el problema y esta es la solución, o lo que yo creo que es la solución. Entonces muchos alumnos presentan proyectos de estudio, ¿qué es eso? Este es el problema, qué sé yo, el problema es la violencia, como veníamos hablando hoy. La solución es que en cada familia había un policía, pues sí, cualquier pavada, entonces ahí no estoy generando conocimiento, estoy planteando un problema y la posible solución. Más o menos informada esa solución, más o menos crítica políticamente de una ideología de la otra, no importa, pero eso no me permite a mí generar una pregunta de investigación. Entonces en la investigación-acción, el tema en teoría es que es en esta producción en la producción de conocimiento como parte de la producción social, que es lo que va a ser en última instancia emancipador. Y muchas veces no es así, realmente es simplemente una intervención y la descripción de algún tipo de intervención, y la pregunta y el conocimiento es como que de alguna manera nuevamente estamos en algo que es un autoconfirmatorio, ¿no? Es como la solución a la violencia es más policía, entonces pongo más policía y solucioné la violencia y ese es el conocimiento que generó. No, si vos dijiste lo que ibas a hacer en función del modelo que vos ya te habías planteado, digamos. No hubo una pregunta, no hubo un trabajo de respuesta. Entonces, esa es la parte de la investigación, es la parte difícil. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, para ir a un campo más tranqui, investigación-acción es si yo quiero implementar un nuevo ahora en pandemia, estamos así, estoy con las clases virtuales y decir, bueno, a partir de la clase que viene voy a empezar a hacer otra cosa, a tener clases presenciales y voy a ver cómo reaccionan los chicos en clases presenciales en pandemia. Ahí, digamos, tengo una pregunta y también es, yo acciono, yo comprometo mi trabajo diario en algo que quiere responder una pregunta. Bueno, como decíamos, es emancipadora porque permite la toma de conciencia de la situación en la que estoy, de los determinantes sociales de esa situación, que a la larga van a permitir la mejora de mis condiciones de vida. Es crítica porque hace un análisis de las estructuras sociales, esto en lo que yo le decía, desde la perspectiva de las pedagogías críticas, de la filosofía crítica, por eso es que es crítica, por eso yo les decía que hay mucho de filosofía acá. Es reflexiva en el sentido de esto que venimos hablando siempre, ¿no? La naturaleza recursiva es problematizar sobre las propias prácticas y transforma, digamos, tanto la teoría como la práctica, ¿no? Al yo transformar mis concepciones, voy transformando la forma en que me estoy comportando y al modificar las formas que me comporto, genero unos resultados que hacen modificar mis teorías. ¿Sí? Nuevamente, los pasos. Acá tenemos otra vez esta idea de espiral, ¿no? Como hay una progresión hacia la derecha, pero por otro lado hay retrocesos en diferentes momentos. Siempre vamos a partir de planificar el cambio que queremos generar, por eso ven que no es una pregunta de investigación. Se actúa sobre la realidad en función del cambio que yo quiero generar, se observa las consecuencias, los procesos que desencadena ese accionar que yo hago. Qué sé yo, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar esto, decíamos en la universidad, y estoy dando clases y vengo con estas clases por Zoom, qué sé yo, y de repente voy a decir, bueno, no, mira, me cansé de esto, o lo que veo es poca respuesta por parte de los alumnos no. Entonces voy a planificar algo distinto, es decir, bueno,
no voy a tomar una prueba, voy a evaluar solamente la participación y voy a decirles, chicos, quiero mayor participación, entonces ahora voy a evaluar solamente la participación, no importa lo que diga. Entonces mando ese mensaje y empiezo a tomar nota de quienes participan. ¿Sí? Entonces me fijo, bueno, empezaron a participar más, quiénes empezaron a participar más, qué procesos, no solo qué consecuencias, sino qué procesos se fueron desencadenando. Los alumnos se quejaron, se criticaron, le estuvieron de acuerdo. Después, una vez que observé todo lo que generó ese cambio que yo implementé, reflexiono, me fijo de vuelta, vuelvo a planificar, digo, bueno, ahora tengo un poco más de participación, pero fíjate que muchos participan y dicen cualquier cosa, entonces no le prestan atención, entonces necesito no solo que participen, sino que además, entonces planifico nuevamente, vuelvo a accionar y digo, miren chicos, ahora la participación te va a dar medio punto, pero medio punto más te va a dar si lo que decís es pertinente, si no, y pruebo, y vuelvo, ¿sí? Pero por eso, es centrada hacia un fin práctico. Acá es otra forma de mostrar esta misma recursividad, ¿sí? Que se puede pensar como ciclos de reflexión, planificación, acción y observación, ¿sí? Digamos, esto básicamente es un poco la idea del método científico, pero en un sistema laxo, ¿no? Lo que decíamos siempre, ¿no? El método científico del canónico, digamos, parte de la observación, básicamente. Es observar, después intervenir, observar lo que pasa con la intervención y ya. Así que bueno. Otro método muy popular, que ya hablamos un poco, tiene que ver con el estudio de caso, ¿sí? El estudio de caso, en primera cuestión, hay que separarlo de los estudios manipulativos de caso que hablamos al principio, de los estudios, digamos, con n igual a 1, ¿sí? Que son estudios de un solo sujeto. Porque justamente no se busca manipular o controlar las variables. Por ejemplo, como decíamos, el caso Juanito. Bueno, el caso Juanito más o menos, porque como vieron que lo analiza el padre, es medio raro. Pero tipo el caso del pequeño Albert, donde hay una intervención, hay una manipulación de variables de determinada, es un estudio de N1. También es un estudio de caso único, pero no es lo mismo porque justamente se manipula y se controla una variable. Se trata justamente de estudiar en profundidad un sujeto en su contexto, ¿sí? Y se puede definir sujeto como un sujeto solo o como un grupo de sujetos. Esto es lo mismo que veíamos en cuantitativa cuando hablábamos de la selección de la unidad de análisis, ¿sí? La característica es justamente que examina un fenómeno contemporáneo en su entorno real, o sea, contemporáneo al que lo investiga, en el entorno real que está sucediendo. Qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo que hay es, me acuerdo cuando este chico en Patagones había matado a un chico que fue con una pistola, mató un montón de gente en la escuela, empezó a disparar en la escuela, como en los Estados Unidos, pero acá en Argentina. Y un grupo de psicólogos del PENA fue especialmente a evaluar a ese chico, se hizo un seguimiento, digamos, es como en ese sentido, es un estudio de caso, se fue al contexto, qué pasaba en la escuela, se fue a la escuela, etc. No hay una diferencia clara entre el fenómeno y el contexto, justamente en esta cuestión de donde se trata de ser exhaustivo respecto a la descripción de los determinantes, no determinantes, sino de las relaciones sociales alrededor del caso. Se utilizan múltiples fuentes de datos, nuevamente en este ejemplo de Patagones, entrevista a los sobrevivientes, entrevista al chico, entrevista a los padres, lo que publicaron los diarios, lo que dijeron los maestros, etc. Y puede estudiarse con uno o múltiples casos, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, va muy de la mano del storytelling todo esto, ¿no? De contar una historia, de hablar de un relato, y de construir un relato con sentido, más que de responder a una pregunta con un conocimiento general y generalizable, ¿no? Todas estas herramientas van por ese lado, por eso lo vamos a encontrar mucho más de la mano en documentales, etc. ¿Sí? Como que es el documental de la generación de Rodan Bar. Sí, esto es importante, los tipos de estudio de caso que podemos encontrar: casos intrínsecos, casos instrumentales y casos colectivos. ¿Sí? El caso intrínseco es que no es buscado por el experimentador. Imagínense que te llega un paciente con determinada patología, o esto, pasa tal cosa y yo voy
y sí averiguo, pero no es que yo estoy buscando, a ver, no sé, por ejemplo, ¿vieron Mindhunter que estaba en Netflix? No sé si sigue estando, que van y entrevistan psicópatas que han sido arrestados, asesinos seriales, y entonces van describiendo todo lo que es la psicopatía. Digamos, ahí estudian como muchos casos y bueno, los van a buscar, no es instrumental, pero imagínate que vos estás ahí, de repente encontrás este caso y bueno, o encontrás, no es que no lo vas a buscar, no lo vas a buscar en el sentido de que no voy a buscar un caso de un psicópata, tipo, bueno, pasó esto, voy y me encuentro, ¿sí? El instrumental permite reflexionar sobre la teoría y el caso es de interés secundario. Esto es justamente, a ver, a mí me interesan los psicópatas, entonces voy, entrevisto a un psicópata que ya sé que es psicópata, que mató un montón de gente, y me permite reflexionar en este caso respecto a la psicopatía. Y el colectivo es lo mismo, pero con un conjunto de casos. Obviamente, los estudios, como todos los estudios descriptivos, cualitativos, pueden ser exploratorios, explicativos, descriptivos, y en este caso de casos múltiples, ¿sí? En el tema de los estudios de caso. De esto ya hablamos un poco. Los exploratorios es donde exploran algún aspecto desconocido en todos sus detalles. Los explicativos dan una explicación. La explicación es esto, en forma de historia, ¿no? Una storyline, o sea, es una historia con sentido, un sentido a los hechos, que no necesariamente es el sentido único ni es un sentido objetivo, ni tampoco tiene pretensiones de serlo. Sí tiene pretensiones de ser el sentido que le da esa particular comunidad, o ese particular sujeto o ese particular grupo de sujetos, que esa es la parte en donde podemos discutir la objetividad en estos términos de los estudios cualitativos, ¿no? Son objetivos en tanto describan no lo que yo pienso, sino lo que la comunidad piensa. La comunidad en que yo estoy participando a través de una investigación-acción, la etnia si es un estudio etnográfico, o el grupo en el cual yo hago un estudio etnográfico, o si estoy describiendo las cosas que le pasan en la cabeza a ese caso y no las que a mí me parece que le pasan en la cabeza a ese caso. Nuevamente, explicativo no causal, ¿sí? Es explicativo pero no es causal. Descriptivos, y bueno, de casos múltiples en donde yo voy a buscar justamente semejanzas y diferencias entre casos. Nuevamente miren Mindhunter. La selección de la unidad de análisis, en el caso intrínseco no se selecciona, digamos, el caso me llega a mí, y bueno, y en todas las otras, la muestra justamente no es aleatoria, sino que es teórica. Si a mí me interesa estudiar psicopatía, voy a buscar y seleccionar casos de psicópatas, etc. Después hay ciertos componentes que hay que tener en cuenta, o momentos, componentes no es la mejor palabra, pero cuestiones que tienen que estar en los estudios de caso, que es considerar los enunciados teóricos preestablecidos, ¿sí? Bueno, los estudios justamente descriptivos, exploratorios, intrínsecos, o sea, por ejemplo, esto si yo quiero agarrar y decir Mindhunter, ¿no? Que van por diferentes cárceles de Estados Unidos entrevistando psicópatas. Yo tengo, bueno, a ver, acá hay un montón de asesinos seriales. Yo tengo que describir cuáles son las semejanzas, las diferencias, armar categorías, clasificarlos, pero yo tengo una idea de, es esto, ¿no? Son asesinos seriales, vamos acá. Entonces tengo que considerar los enunciados teóricos. Igual en ese momento todavía no estaban, por eso los empiezan a hacer a través de una investigación cualitativa. Entonces tengo que tener en cuenta los enunciados teóricos. Si estoy ante un fenómeno completamente nuevo o que requiere o estoy simplemente tratando de hacer una descripción, puedo no tener en consideración las cuestiones teóricas preestablecidas, ¿sí? Después hay que aplicar un marco conceptual que sería, que ya hablamos de esto, que no es la teoría lo que manda, digamos, en los estudios cualitativos, sino que de alguna manera es un marco conceptual que se utiliza de manera laxa porque no establece predicciones específicas, pero sí que le van a dar un contexto de interpretación. A ver, si mi marco teórico es psicoanalítico, entonces voy a entender la cuestión como conflictos inconscientes y todo lo demás. Bueno, tengo un marco teórico, tengo un marco interpretativo que me va a dar después la vía para poder hacer el análisis de los datos. A la larga, que yo voy haciendo, como en todas las técnicas cualitativas, tengo que ir desarrollando las preguntas de investigación. No puedo quedarme con la misma pregunta de investigación al principio que al final.
porque al final de la investigación se va a poder plantear una pregunta refinada, en donde yo ya tenga ciertas categorías específicas de análisis que tengan cierta validez empírica, ¿sí? Y después, bueno, tengo que tener obviamente criterios para interpretar justamente los casos y explicitar cuáles son los criterios que voy a utilizar, ¿no? Si estoy en cualquier marco teórico, yo voy a decir, bueno, que hablamos, qué sé yo, de los asesinos múltiples. Bueno, ¿cuál es un criterio para ser un asesino múltiple? Y después a este lo voy a decir que se aplica, que tiene, no sé, la sexualidad reprimida. Bueno, ¿cuál es el criterio para decir que la sexualidad reprimida fue un factor determinante en este caso y en este caso y en este caso? Tengo que explicitarlo, porque si no es simplemente lo que a mí se me ocurre. Yo tengo que establecer esos criterios, aunque no sean previos, aunque no sean a priori, sean a posteriori siempre, por los tipos de investigaciones que estamos haciendo, esos criterios tienen que estar. Y entonces después, cuando yo tengo esos criterios y estas categorías, puedo establecer preguntas más refinadas. Entonces por ahí puedo empezar estudiando la psicopatía en general y después preguntarme sobre la sexualidad infantil y la inmadurez sexual en la psicopatía. Vean Mindhunter, estoy con ejemplos de Mindhunter, por eso. Obviamente las técnicas van a ser variadas, las entrevistas, el análisis de documentos, la observación participante. Y el seguir al pie de la letra, digamos, todo este tipo de cosas y darle importancia a estos componentes, o sea, revisar la literatura, utilizar un marco conceptual sin transgredirlo, hacer un desarrollo en profundidad de las preguntas de investigación, ser explícito respecto de los criterios, cómo yo entiendo dentro de mi marco teórico, de marco interpretativo, tal y cual conducta, ¿sí? No va a ser una definición operacional, pero tiene que ser dentro del marco conceptual, tengo que explicitar mis categorías dentro de los marcos conceptuales de análisis, y eso tiene que estar explícito y bien hecho. Y todo esto va a permitir que no sea generalizable, pero sí que la experiencia sea transferible, ¿sí? O sea, que yo puedo transferir porque estos elementos de la psicopatía que yo observo en este grupo de casos pueden ser observados en diferentes maneras, pero más o menos los mismos elementos en otros lugares. Entonces eso me va a permitir generar preguntas interesantes, más refinadas de investigación, que voy a poder responder con nuevos grupos, ¿sí? Entonces esto, digamos, son como modelos de enfoques cualitativos. Vimos la etnografía, que sería como el precursor, la investigación-acción, que es como un paraguas que engloba todas las accionares de los que después escribo algo. Esto mucho es política pública, que hace algún tipo de cosa y después saca el librito de lo que hicimos con tal cosa, que está muy bien, es una recopilación de experiencias. Y después vimos los estudios de caso, que puede ser un caso único o varios casos. Bien, dentro de las técnicas vamos a abordar solamente algunas técnicas, vamos a hablar un poco de entrevista más adelante, pero como ya dijimos, la entrevista merece una materia aparte, podría ser entrevista, porque es muy amplio el tema de la entrevista. Primero la observación participante, ¿sí? La observación participante es como, por un lado a veces simplemente es como un cualitativo que se le agrega participante a la observación, pero porque es la descripción sistemática de los eventos, de los comportamientos, de los artefactos y del escenario social elegido para el estudio, ¿no? Obviamente, como la observación nunca puede ser neutra, porque si nos vamos a meter en un campo social, de repente eran 4, ahora somos 5, pues estoy yo, necesariamente tengo que estar en ese campo, por eso es que se considera observación participante, ¿sí? Es una estrategia de campo por excelencia, ¿no? Que combina justamente el análisis de los documentos, la entrevista, la participación directa, la observación y la introspección. Esto que hablábamos antes, ¿no? La importancia de la introspección en los análisis cualitativos. Sobre todo en esto, en la observación participante. Observación participante es esto otra vez, nuevamente, el estudio etnográfico de Goffman que hablábamos. Se metió en un loquero donde había gente loca y vivió como un loco más, y observó, interpretó y participó. Pero justamente lo más importante es saber de qué voy a jugar cuando voy a hacer una investigación participante, ¿sí? Si me disfrazo de loco, bueno, voy a ser de loco, voy a ir de enfermero, voy a ser cómplice, me voy a hacer de loco hasta ahí nomás, voy a hacerme de loco hasta el fondo. ¿Dónde me pongo yo? ¿Qué sé yo? Estoy en un contexto escolar, a ver, por ejemplo, quiero saber qué piensan los alumnos de las materias, entonces voy al comedor de la universidad y me siento a comer con los alumnos y charlo distendidamente de otras cosas.
y en realidad yo estoy investigando algo que yo quiero saber, digo, bueno, pero ¿cómo me voy a presentar? ¿Voy a ser como profe piola? ¿Voy a hacerme el que no soy profe? ¿Voy a decir soy profe pero? ¿Voy a elegir alumnos que ya tuve? ¿Entienden? Yo tengo que tener en claro desde qué punto me paro para la observación. El observador, por lo tanto, debe convertirse en un participante más y conseguir el acceso al campo y a las personas, esto que ya veníamos discutiendo antes, ¿no? En un primer lado. Y depende mi manera de acceso, esto que hablábamos, la entrada a campo como una de las fases fundamentales de toda investigación cualitativa, voy a tener posibilidades de que se me muestren o no diferentes cosas. Y después, obviamente, la observación va a ir avanzándose y va haciéndose más concreta y enfocada hacia los aspectos esenciales para el investigador, ¿no? Primero tengo que entrar, una visión general del problema que a mí me preocupa, para después ir, a medida también yo voy refinando mi pregunta de investigación, ir profundizando respecto de las opiniones o los intereses de los participantes. Entonces esto lo podemos resumir en tres fases de observación, primero descriptiva, donde simplemente yo tengo que describir el entorno de la manera en cierto sentido neutral, y donde todo lo que acontece me compete porque simplemente estoy ahí, qué sé yo, veo que hay un grupo de alumnos comiendo, entonces voy, me siento, hola chicos, me pongo a comer ahí con los alumnos, me fijo de qué hablan, si hablan de Tinelli, si hablan de las elecciones, si hablan de lo que estén hablando. Y después, ¿saben que el otro día estaba hablando con un profe de estadística y me decía como que los chicos no tenían un montón de conceptos de método? Tiene un tema. Entonces, porque a mí me interesa saber qué piensan los alumnos sobre la materia metodología de la investigación, por ejemplo. Entonces, y ahí ya voy enfocando y finalmente después ya descarto, o sea, no me pongo a observar todo lo que el grupo hace, sino me pongo a observar selectivamente aquello que es de mi interés, ¿sí? Bueno, son muy importantes entonces en la observación de participante, que la observación participante y la entrevista son como las vedettes. Bueno, el análisis crítico de documentos también, pero la observación participante y la entrevista son como las dos grandes estrategias cualitativas, ¿no? Y la nota de campo, que básicamente es el diario íntimo del investigador, ¿no? Es lo fundamental y es lo que, aunque sea intransferible hacia otros investigadores, en ese punto es lo que me va a dar confianza de lo que yo hice está bien. Si yo llevé bien mis notas de campo, va a andar todo bárbaro. Que deben realizarse de manera, nota de campo es escribir lo que observé, lo que sentí, lo que me pasó. Debe realizarse de manera sistemática, incluyendo la descripción exhaustiva de los hechos, las emociones, experiencias y reflexiones. Sí, pero principalmente se parte de la descripción de los hechos. ¿No? Me fui, me senté y dije, bueno, ¿qué pasó? Bueno, me fui y me senté en la cafetería. Había 5 alumnos, 3 mujeres, 2 varones. Los alumnos estaban almorzando muy distendidos, el ambiente, el clima eran positivos, se reían, punto. Hablaban de esto y esto, tal, cómo se comportaba cada uno, ¿sí? Tal dijo tal cosa, tal dijo tal otra, tal se levantó, se fue y se enojó, ¿sí? Obviamente la ventaja es la descripción detallada, la oportunidad de participar, ¿no? Es como decir, bueno, no es lo mismo entrevistar a un alumno en un gabinete preguntándole cómo se lleva con la materia que estar almorzando con los alumnos de una manera extendida, y que me da la posibilidad de estar en otro lado. Imagínense, si estamos ante otro tema, consumo de drogas, y es como, bueno, y vas y te dicen, che, mirá, ahora estamos por ir acá a consumir con unos amigos, venite. ¿Viste? No es lo mismo estar ahí viendo cuál es la jerga, las costumbres, la subcultura del consumo, que te lo cuenten en una entrevista, ¿no? Por decir consumo, digo cualquier cosa, cualquier idea, o sea, piénsenlo de cualquier lado. Las limitaciones tienen que ver con la aceptación del observador, que es cómo yo me presento, me va a permitir o no permitir acceder, qué sé yo, por ejemplo, todos los temas de feminismo, ahora siendo varón, ya está, es como que decís, bueno, vas a tener un cierto, decís, hola, ¿qué tal? Sí, soy un varón y quiero meterme en este grupo de feministas para ver cómo abordan el tema de la violencia. Y por ahí una mujer va a tener mejor aceptación, entonces también en eso uno, o la edad, ¿no? Si los investigadores más jóvenes pueden meterse en grupos más jóvenes más fácilmente, a la edad se pone más difícil, ¿sí?
o cómo te toman en función de la diferencia que hay de estatus social, edad, etcétera. Entonces, por eso es importante, y generalmente lo que tiene que ver con la investigación más participante tiene que ver que uno investiga en sus lugares de trabajo, en sus ambientes de trabajo. Entonces ya es parte de esa comunidad. Como, bueno, si investigo en la Universidad Salesiana y yo ya soy parte de ahí. Entonces, ¿qué rol juego? Ya sé qué rol juego porque tengo asignado un rol, porque todo el mundo me conoce por ese rol y ya está. Y saben cómo soy y yo puedo investigar desde ese lado. Pero bueno, si quiero ir a estudiar una tribu de África, voy a tener esos problemas. Y el otro problema es obviamente el sesgo del investigador, que el tema del sesgo del investigador, por más que tratemos de triangular y por más de que hagamos introspección, es un tema que siempre va a estar discutido y que incluso algunos discuten si invalida por completo las estrategias cualitativas. Y esto es como todo, hay trabajos muy bien hechos y trabajos muy mal hechos en todo, no tiene que ver con la herramienta la calidad, esto siempre lo vengo diciendo, tiene que ver con cómo yo la haya llevado a cabo. La otra herramienta de la que hablan en el libro un poco es la entrevista, que la entrevista da para todo un tema aparte. La entrevista es una herramienta súper fuerte, súper poderosa, súper útil, y también desde un punto de vista peligroso también, ¿no? Porque si una entrevista bien llevada a cabo salen muchas cosas y hay que estar preparado para atravesar esa entrevista, uno como entrevistador, o sea, salen muchas cosas y uno tiene que estar ahí y tener que poder hacer con todo lo que eso sale sin dejar a una persona después destruida o angustiada o mal, o que no te quiera colaborar más, o que se sienta estafada porque yo te dije un montón de cosas, me abrí, después te fuiste, desapareciste. O sea, se ponen muchas cosas en juego en las entrevistas. Es un intercambio interactivo de diálogo, ¿sí? Es un intercambio interactivo de diálogo. Hay dos personas que hablan en una entrevista. No es una entrevista, no es un tipo que habla, somos dos personas hablando. Es un estilo relativamente informal y va a estar concentrada. Lo importante de las entrevistas es que están centradas en una temática utópica. Justamente esto es lo que nos permite, cuando alguien se va del tópico, analizar el por qué se está yendo del tópico. Yo te pregunté esto, ¿por qué no me contestás lo que te estoy preguntando? No diciéndoselo así, pero uno va detectando ciertas resistencias en ese punto en la entrevista. Y a veces tiene que volverlo al tópico, encararlo de diferente manera, preguntar indirectamente. Es un arte, la entrevista es un arte. Por lo tanto, el conocimiento que se va a generar va a ser un conocimiento construido por el que entrevista y el entrevistado. Y además este conocimiento tiene que ser situado y contextual, ¿sí? Es importante siempre en las entrevistas tratar de referir a la persona. Si yo, por ejemplo, lo estoy entrevistando en el hospital y tiene que ver con algo de la casa, que yo la refiero a la situación en la cual yo le estoy preguntando por los hechos en el contexto en que generalmente suceden. Si es que no entrevisto en contexto. ¿Se entiende esto? Es como diciendo, si yo te quiero que me entrevisto a alguien por algún problema escolar o algo que tenga que ver con la educación, yo tengo que retrotraerlo no es cómo te comportás en tu casa, sino cómo te comportás en la universidad, cómo te comportás en la escuela, qué pasa con tus vínculos en la universidad, qué pasa con tu vínculo en la escuela, digamos. Siempre llevándolo a ese contexto, si es que no estoy en ese contexto, ¿no? Si es que no estoy en la universidad. Hay cuestiones que tener en cuenta para ver si seleccionar o no la entrevista como estrategia. Porque dijimos, tenemos la observación participante, la entrevista, tenemos todos los cuestionarios, un montón de baterías de test, tenemos un montón de herramientas disponibles para investigar y responder preguntas. ¿Por qué la entrevista? La entrevista tengo que utilizarla si a mí lo que me interesa no es la realidad objetiva, sino la opinión que las personas tienen de esa realidad objetiva o esa realidad, ¿sí? Yo en la entrevista, recuerden, yo siempre digo lo mismo, no somos, o sea, los psicólogos no es que somos policías de la realidad, entonces nosotros lo que trabajamos es con las interpretaciones de la realidad. Tampoco estoy diciendo que la realidad es la realidad psíquica, porque la realidad existe, yo no estoy en esa idea, pero de todas maneras, cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué te parece tal cosa? La persona va a opinar su opinión, no me va a decir cómo son las cosas. O aunque él crea cómo son las cosas, es lo que él cree. Entonces siempre esto es importante. Si a mí me interesa un choque de autos en una esquina
y yo tengo un testigo y una cámara, y mejor voy y le pregunto al testigo qué vio, pero voy a la cámara va a estar descrito, o sea, yo puedo ir a la observación. Si me interesa sobre la realidad objetiva o la realidad social, yo puedo observarla, no necesito entrevistar. Además, la entrevista es esto, requiere que la persona que yo voy a entrevistar sea parlanchina, sea buena verbalizando, que tenga una buena capacidad de conceptualización, que tenga una buena forma de interacción, que sea permeable. Imagínense si a mí me interesa entrevistar niños, y bueno, hay cosas que los niños no pueden decir, no pueden verbalizar, entonces por ahí una entrevista no conviene a la hora del juego diagnóstico, qué sé yo, por decir algo. Y obviamente no confundir una entrevista con una entrevista clínica, ¿sí? Sobre todo nosotros psicólogos nos creemos que todas son entrevistas clínicas, en realidad yo estoy respondiendo una pregunta, la persona me está haciendo un favor al cederme a mí la entrevista, yo no te estoy ayudando ni solucionando ningún problema. Entonces, justamente para que la entrevista sea una conversación con un propósito, es importante que la maneje el entrevistador. Que la maneje en el sentido de que yo soy el que tengo interés en la entrevista. Entonces, aunque la entrevista sea libre, uno la va un poco manejando, la va llevando. ¿Por qué? Porque plantea el tópico del que vamos a hablar, ¿sí? Esto es muy común cuando uno entrevista a padres del niño, ¿no? Entonces empezamos a hablar del nene, no, y el nene que esto, el nene el otro, y de repente el padre empieza, no, porque mi hermano, cuando murió mi hermano yo me puse muy mal, y no estamos hablando de esto, estamos hablando de su hijo, concéntrese en su hijo, ¿sí? Digo, como para decir algo que es muy común, entonces el entrevistador tiene que poder hacerlo. Entonces generalmente conviene escribirse, siempre conviene tener un guión, que sería una serie de preguntas o tópicos a indagar, como los títulos, y después un programa donde yo ya específicamente puedo materializar mejor estas preguntas. Entonces ya de antemano, voy a hablar, por ejemplo, con los padres, voy a hablar de sexualidad, voy a hablar de la escuela, voy a hablar de los hermanos, voy a hablar de los abuelos. Bueno, ordenar dónde me toca cada tópico, arranco con sexualidad, no seas bestia, metelo después de que hayan hablado un poquito de cosas menos, que sean más accesibles, menos tabú, etcétera, ¿no? Entonces, y después, voy a hablar de esto. ¿Cómo lo pregunto? Che, me enteré que el nene tiene problemas en la escuela. No, ¿cómo lo voy a preguntar? Formular. Después, aunque no lo pregunte exactamente así, ya pensé un par de alternativas. Esto que hablábamos antes, ¿no? No es lo mismo lo que siento que lo que percibo. No es lo mismo preguntar qué te parece, qué sentís, cómo te sentiste, qué recordás, qué sé yo. Estamos hablando de algunas situaciones, son diferentes formas de preguntar. Entonces, en mi plan yo puedo decir, esto yo quiero rescatar este aspecto, ¿no? El aspecto sensible, el aspecto emocional, el aspecto cognitivo. Entonces, lo puedo plantear diferentes preguntas. Entonces, conviene siempre tener una guía, aunque después uno haga cualquier cosa en la entrevista. Entonces, en la preparación de la entrevista, yo primero tengo que justamente tener en cuenta 4 aspectos, que es las categorías que quiero abordar, el formato que le voy a dar a la entrevista, si va a ser libre, si va a ser dirigida, semidirigida, profunda, ¿sí? La secuencia en que voy a ordenar todas estas preguntas, y en alguna instancia tengo que tener preparada una justificación de por qué estoy entrevistando a esa persona, ¿no? Si yo estoy entrevistando a alguien, vine a este centro de integración comunitario y estuve hablando con las otras mamás y me dijeron que vos venís seguido, que siempre colaborás con ellas, que tenés muy buen vínculo con los profesionales de acá, entonces por eso yo pensé que quizás vos me puedas ayudar porque estoy tratando de hacer una investigación, ¿sí? ¿Por qué elijo a esa persona? ¿Qué conocimiento esa persona tiene que permite avanzar en mi investigación? Bien, acá se presenta un esquema para la realización del guión o programa de la entrevista. Se los dejo para que lo lean, no tiene grandes cosas, pero es esto que les decía, ¿no? Utilizar, lo importante es tenerlo. Cómo cada uno lo hace y cómo uno se siente más cómodo no termina a mí de interesarme, no es que hay una manera, no es como que hay una sola manera de romper los huevos, se pueden romper los huevos de 1000 maneras distintas. Mientras vos saques la yema y la clara va a estar todo bien,
¿Se entiende? Errores, preguntas demasiado amplias, preguntas demasiado complejas que no se pueden entender, preguntas que más que una pregunta son varias preguntas, preguntas que son afirmaciones que en realidad para responderla tenés que negar lo que yo te afirmé, etcétera. Son tipos errores comunes de las preguntas. ¿Cómo me doy cuenta que voy a cometer un error al formular la pregunta? Fácil. Antes ya la vi por escrito, la leí y dije, no, pero esto es una afirmación. No, pero esta pregunta no la puedo ni leer, es recontra larga. Esta pregunta, ¿qué quise preguntar? ¿Sí? Hagan las preguntas el otro día, levántense y lean like. Si no tienen sentido, es que las preguntas estaban mal formuladas. Y háganlo antes de ir a la entrevista. Esto para la entrevista, para la vida misma, la entrevista, lo que sea. Bien, esto sí me pareció muy interesante y por eso lo incluí. ¿Por qué? Porque muchas veces las investigaciones cualitativas, inclusive sobre todo los focus group, que lo vamos a ver ahora si no me equivoco, se utilizan para generar las categorías que después yo voy a analizar a través de una escala. Por ejemplo, hay escalas de apego entre los humanos y sus mascotas. Entonces, bueno, ¿cómo se hicieron esas escalas? Primero se reunieron grupos de personas que tienen mascotas, le preguntó cuáles eran los aspectos fundamentales, de manera así, en grupos focales, fueron discutiendo, fueron hablando, y se fueron armando categorías. Después se hicieron preguntas específicas que representaban cada categoría, se probaron esas preguntas en una muestra, se juntaron por las correlaciones internas de cada reactivo, aquellas preguntas que estaban relacionadas y se relacionaron con constructos teóricos y se armaron escalas de todo lo que conocemos que hay escalas. Hay escalas de dilución del yo, escalas de vínculo entre perros y personas, escalas de sociabilidad, escalas de conformidad con las normas, escalas de maquiavelismo, escalas de lo que se les ocurra. Y hay diferentes formas de abordar el estudio, inclusive escalar, o sea, numérico, cuantitativo, de los aspectos humanos. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, para usar una que estamos usando ahora con el riesgo del coronavirus, yo te puedo preguntar cuál es el riesgo que vos, de 1 a 10, cuán probable te parece que te vas a contagiar de COVID en los próximos 3 meses, ¿sí? O te puedo preguntar cuán preocupado estás por contagiarte. Te puedo preguntar, ¿temés que si te agarra COVID impacte sobre la economía de tu familia? Te estoy hablando sobre temor. O considerás, estoy preguntando otra cosa, ¿considerás que si te agarra COVID tendría un impacto sobre mi familia? Digamos, son diferentes sutilezas de las formas de preguntar. Entonces, lo que no hay que hacer es decir una pregunta, la otra vez le corregimos justamente en medicina, que una pregunta estaba hecha respecto de ¿qué sentís cuando te hablan de Aquaman? Qué sé yo. Y otra vez, ¿qué pensás cuando te hablan de Aquaman? Digamos, o sea, son dos preguntas distintas. Entonces yo te puedo preguntar, ¿qué sentís cuando te hablan de Aquaman y qué pensás cuando te hablan de Batman? ¿Qué sentís cuando te hablan de Aquaman? ¿Qué sentís cuando te hablan de Batman? ¿Qué sentís o qué pensás cuando te hablan de Batman? ¿Sí? Porque son preguntas distintas, aplican a distintas cosas. Entonces, puede haber preguntas sobre la experiencia o el comportamiento, o sea, ¿qué me pasó, qué hice? ¿Sí? Si estuviese disponible una vacuna, ¿te vacunarías? Sí, no, sobre el comportamiento. ¿Sí? ¿Te vacunaste con la vacuna de la gripe? Sí, comportamiento, experiencia. De opinión y de sentimiento. ¿Qué sentís? ¿Sí? Con la idea de vacunarte contra el COVID. ¿Qué opinás respecto de la vacuna del COVID? ¿Qué opinión tenés respecto de si un familiar tuyo se quiere vacunar? ¿Sí? De conocimiento que son de conocimiento básico. ¿Sabés si hay vacunas del COVID? ¿Tenés idea? ¿Sabés cuáles son? ¿Tenés idea si hay alguna contraindicación? La otra te puedo preguntar, ¿opinás que pueden tener contraindicaciones? ¿Cuál es tu opinión respecto de si tuvieron mucho o poco tiempo para testearlas? No te estoy preguntando si sabés si fueron testeadas o no fueron testeadas. Te estoy preguntando qué opinás. Muchas veces la gente no sabe y opina, y muchas veces no sabe y opina. Después de experiencia sensible, que a veces yo quiero reconstruir, que esto me sirve, son preguntas justamente para establecer bien el contexto, ¿no? Que me diga, que me describa detalladamente la experiencia que tuvo. Bueno, ¿solés vacunarte? Contame cómo es esa experiencia de vacunarte. ¿Cómo es que? No, voy a la sala médica. Ah, ¿y a qué sala médica vas? No, a tal. Ah, mirá, bien.
¿Y cómo huele la sala médica esa? No, ¿por qué? Yo lo que hago en este tipo de preguntas es tratar de transportar a la persona a ese contexto donde se genera la situación o el fenómeno que puede llegar a ser determinante en la pregunta que estoy haciendo. Y después, bueno, demográficas y historia personal. ¿Cuánta edad tiene? Sexo, familia, etc. Bien, creo que por último vamos a hablar un poco de lo que son los grupos focales o las entrevistas de grupo o grupos de discusión, que justamente son entrevistas pero en grupos. Que el objetivo principal va a ser obtener diferentes perspectivas, ¿sí? O sea, ampliar una perspectiva para justamente tener una perspectiva amplia sobre un fenómeno de cómo percibe o comprende un problema de investigación. Entonces, sobre algún tema, qué sé yo, vida en pareja. Bueno, entonces agarro gente en pareja y les hago un montón de preguntas, gente en parejas homosexuales, dos hombres, dos mujeres, hombres y mujeres, y les pregunto, ¿ya? Como para que me puedan abrir todas las alternativas diferentes para que yo tenga todas las cosas que pueden aparecer en la vida en pareja que pueden llegar a ser importantes. Es interesante decir que siempre las personas, los grupos focales, van a ser grupos seleccionados previamente en función del objetivo de la entrevista. No es que yo voy a ir y decir, bueno, es un grupo, no voy a sortear un grupo al azar, no tendría mucho sentido, a no ser que no sé qué quiera hacer. Pero generalmente elijo un grupo con determinada característica. Y puedo querer maximizar la variabilidad, la varianza entre grupos o minimizarla. Entonces, si yo quiero considerar todos los aspectos de algún problema, que es la vida en pareja, por ejemplo, entonces tenés parejas de diferentes sexos, en todas las composiciones posibles, con familias, sin familias, separados. Entonces, todos esos grupos me van a permitir abrir un abanico. Ahora, yo por ejemplo, en un determinado momento ya hice una entrevista focal con parejas muy heterogéneas y encontré, qué sé yo, que el tema de la comunicación es fundamental. Entonces, la comunicación es fundamental. Entonces, quiero trabajar la comunicación entre la pareja. Entonces, ya no me interesa tener tanta diversidad en los tipos de parejas, sino me interesa tener un grupo de opinión más homogéneo. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar y decir, bueno, voy a buscar parejas que tengan muchos años que están juntas y que tienen muy buena comunicación. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para tener buena comunicación? Y trato de explorar ese tipo de cosas, ¿sí? O si yo estoy en una campaña política también, un grupo heterogéneo me va a permitir tener una descripción más general, pero después yo quiero saber, por ejemplo, si yo quiero convencer al de mi línea teórica contraria, bueno, voy a entrevistar a esos a ver cómo les puedo llegar. El rol del investigador obviamente tiene que ser el tema de promover la participación, que nadie acapare toda la discusión, sino que hablen todos, tratar de que la gente no esté todo el tiempo callada, más como una cuestión de mediación. Lo importante de los grupos de discusión es que las dinámicas son fluidas y que cada uno de los participantes escucha a los otros participantes. Entonces muchas veces puede haber ciertos fenómenos de que uno lo dijo, entonces los otros lo repiten. Entonces tratar de mediar para escuchar realmente las opiniones de todos. O sea, un focus group en donde uno siempre es el que habla y los otros repiten lo que el tipo dice, no está funcionando. Y ese es el rol del investigador, saber cómo la entrevista, ¿no? Lo mismo que la entrevista. Tenés que armarte tu guión, tenés que responder todas las preguntas y tenés que tener respuestas de la mayor cantidad de personas que tenés en tu grupo. Si no, hiciste un focus group al vino. Bien, por último, y quizás uno de los aspectos más problemáticos de las metodologías cualitativas, o por lo menos los más criticados, tiene que ver con el tema del análisis de datos. De hecho, el análisis de datos es como que no hay un consenso, no es como, bueno, a ver, yo hago un promedio, una media, todo el mundo sabe lo que es, tomé tal cosa y mide esto, no hay discusión respecto a si esto es un metro, esto es un metro, esto es un metro. En cambio, el significado, qué sé yo, ¿por qué toma mate la gente? Viene un tipo de otro país y dice, che, ¿por qué están todos los argentinos tomando matecito? ¿Qué es que tomen mate? ¿Por qué toman mate? O sea, ¿es rico? No, no es rico. Lo probás una vez y no es rico. ¿Es nutritivo? No, no es nutritivo. ¿Es energizante? Sí, es un poco... entonces lo toman como energizante. Y listo, ya está, me voy con mi interpretación de que es energizante.
digo, bueno, esa es tu interpretación, puede haber un montón. Vos mismo, las investigaciones cualitativas parten de esta idea, ¿no? De que las interpretaciones pueden variar. Entonces, es difícil que no haya una forma de interpretar y decir, bueno, pero esta interpretación es la menos mala de todas o la más correcta o la que, sin decir, bueno, en realidad simplemente es lo que yo pienso y es lo que yo interpreto y estoy reforzando todos mis sesgos como investigador. Porque mal que mal, la investigación cualitativa trata de ser un poco sesgada. Entonces, bueno, en el análisis cuantitativo o cualitativo, comienza desde el principio mismo del trabajo, ¿sí? Porque cuando yo ya estoy preguntando el problema, sobre todo piensen en métodos como la investigación-acción, yo estoy planteando un problema y una solución, entonces estoy ya interpretando la realidad antes de entrar al campo. Esta es la parte que yo les decía hoy, ¿no? Que está lleno de contradicciones, la lógica de porque la lógica de la investigación cualitativa, porque sí, yo voy a generar mis categorías desde la observación, pero yo a la vez tengo que armar categorías antes para entrar al campo, y mi análisis empieza antes, es como, bueno, entonces es un poco huevo gallinístico. Pero justamente es recursivo, ¿no? El análisis de datos, o sea, yo voy entrando al campo, voy viendo lo que pasa y voy modificando mi entrada en el campo. Tipo, qué sé yo, si fui a la mesa de adolescentes a comer mientras charlaba y veo que en realidad los pibes me hacen un recontra vacío y que no, bueno, mirá, ir a comer y hacerse el amigo con los pibes no funciona, puede buscar otra alternativa, los voy a llamar a mi despacho. Cambio, porque fue recursivo. El análisis es inductivo, entonces, bueno, cambio la estrategia y voy a recoger otros datos y voy a analizar esto. Bueno, acá cambié de estrategia y empezó a pasar esto, ¿no? Entonces ahí yo analizo. Es inductivo porque esto que decíamos parte de los datos, ¿sí? No parte de una teoría general, pero eso yo siempre lo pondré un poco entre paréntesis. Es interpretativo, lo que les decía antes. En realidad lo que trata de armar es un marco teórico, un marco referencial, en realidad, que con determinado contexto le dé cierta idea de sentido a un montón de conductas que posiblemente no tengan ningún sentido. Y justamente la validez viene dada por la transparencia, por cuán claro soy yo respecto de lo que hice y cómo hice para interpretarlo así y no de otra manera. Y lo que voy a lograr a través del análisis de los datos es simplemente clasificar y ordenar un montón de datos y de fenómenos, ¿sí? Me gustó esta frase que dice: analizar cualitativamente es dar sentido, es interpretar un conjunto de datos textuales, visuales, configurando categorías dentro de un sistema teórico que a su vez consigue dar sentido a los datos, ¿no? Es esta idea de recursividad, ¿no? Yo le doy sentido a ciertos datos, los establezco en categorías y ahora que tengo estas categorías vuelvo a mirar la realidad con estas categorías que tengo. Entonces consigo otros datos que alimentan mi sistema teórico y por otro lado son los que le dan sentidos. Entonces en ese punto es donde es recursivo y que es lo bueno que tiene y también lo malo, porque no hay un punto donde digas, bueno, sí, pero hasta acá. A partir de acá ya es otra cosa. Es la realidad. Creo que esta era la única diapo. Bueno, hoy fue una clase cortada, pero más o menos lo mismo. Vamos a seguir la semana que viene con la unidad 5, con lo que tiene que ver con la escritura académica. Y ya después vamos a tener una sola clase en la unidad 5, después vamos a tener una clase de consulta y después el segundo paso. Bueno chicos, espero que estén todos muy bien, que hayan pasado bien el fin de semana largo y cuídense. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.